Tenía un domingo entero sin nada que hacer, así que decidí acabar con lo que me quedaba de mis cápsulas de Amanita muscaria. Esta sería mi quinta vez tomando Amanita, por lo que pensé que estaría preparado, pero estuve muy equivocado. Mis dos primeras experiencias fueron como estar en un mediano estado de ebriedad agradable que duró unas 6 horas y media. Decidí tomar alrededor de 20 gramos como mucho, en cápsulas. Tengan en cuenta que para las 5 de mis experiencias comí alimentos similares en cantidades similares. Un almuerzo ligero que consistía principalmente de cereales, luego pasta y pan, unos 30 minutos antes de tomar las cápsulas. Minutos antes de consumir las cápsulas no experimenté náusea alguna, como otros han reportado. Las cápsulas comenzaron a hacer efecto media hora después de consumirlas. Como de costumbre, el viaje comenzó con una sensación en el cuerpo de menos peso, más ligero. Mi visión empezó a verse afectada y era difícil enfocarse en los detalles. Los efectos aumentaron como lo habían hecho anteriormente, durante unas 4 horas. Mi visión se encendía y apagaba como si alguien estuviera encendiendo un interruptor de luz cada segundo. Había experimentado este efecto con las dosis más fuertes, pero esta vez fue un poco más intenso. Era difícil concentrarse en la televisión, así que decidí tomar una siesta hasta que mi visión regresara. No había mucho más que podía hacer en este punto. Como me levanté para ir a la cama, el efecto de repente se hizo mucho más intenso. En lugar de un interruptor de luz encendiendo y apagándose, se había convertido en una luz intermitente muy rápida. Apenas podía ver dónde estaba caminando. Entonces el efecto cambió. Ahora se estaba convirtiendo en una imagen fija, más pequeña de lo que debería ser, como si estuviera mirando a través de binoculares dados vuelta, y se acercaba rápidamente hacia mí. Esto se repitió una y otra vez, con la misma imagen, e iba aumentando en velocidad, porque yo todavía estaba mirando la nada. Sentí como si estuviera repitiendo el mismo movimiento una y otra vez, como si el tiempo hubiera comenzado a repetirse en lugar de solo las imágenes. En este punto me sentí como si hubiera perdido completamente la cabeza, y llegué a la repentina comprensión de que estaba en el infierno. Me daba cuenta que toda mi vida hasta ese momento no era más que un falso recuerdo y que seguiría experimentando ese momento para siempre y siempre estaría fresco. Nada de lo que pensaba que había hecho en la vida importaba y daba igual las decisiones que tomara porque al final me daría cuenta de que estaba en el infierno y que repetiría mi vida otra vez desde el principio sin este conocimiento que había adquirido de repente. Grité: «¡Estoy en el infierno! ¡Dios mío, estoy en el infierno!». Soy ateo, así que no creo en Dios, ni en el infierno, ni en la eternidad. La sensación se desvaneció brevemente, pero fue rápidamente reemplazada por algo que para mí era de alguna manera más creíble y aún más aterrador. Esta parte siguiente es muy difícil de describir sin un diagrama, pero haré lo mejor que pueda. Sentí como si mi conciencia flotara fuera de mí mismo, y mirando hacia abajo pude ver lo que yo interpreté como el universo. Era un bucle vertical como la pista de una montaña rusa. Yo estaba por encima de ella, observando todo. Estaba segmentada en pedazos, con el más grande en la parte inferior, y se hacían progresivamente más pequeños a medida que llegaban a la parte superior, y luego más grandes del otro lado, hasta que se encontraban en la parte inferior de nuevo. El punto inferior era mi nacimiento, y el segmento más grande era mi vida, como yo pensaba que la había experimentado hasta ahora. Cada segmento era mi vida de nuevo a partir de mi nacimiento y terminaba con el momento en el que me daba cuenta de que estaba en el infierno. El tamaño de cada segmento correspondía a la velocidad a la que había vivido.
de forma que mi vida se aceleraba cada vez que la experimentaba, hasta que llegaba a la cima, donde comenzaba a ir más lento con cada vida vivida. La cima, donde podía observar todo el universo, no era nada más que mi conciencia en este bucle infinito, y era lo único que realmente existía. Yo estaba condenado a vivir una vida imaginaria sin sentido una y otra vez, y para toda la eternidad, llegando a un momento de verdad, soledad absoluta y terror puro, para entonces volver a la ignorancia para repetir el ciclo. Empecé a gritar incontrolablemente. Sigue así siempre, para siempre, nunca se detiene, sigue para siempre. Esto era peor que cualquier pesadilla que había tenido. No tengo ni idea de cuánto tiempo seguí gritando, pero mi garganta estaba adolorida al día siguiente. Como si eso no fuera suficiente, por alguna razón yo pensé que podía controlar lo que estaba pasando en ese momento. Mientras se repetía, sentí que podía mejorar las cosas eligiendo repetir un momento feliz, una y otra vez, en vez de darme cuenta de que estaba condenado para la eternidad. Así que traté de imaginar que estaba haciendo algo divertido, pero no funcionó. No funcionó imaginarlo, tenía que hacerlo de verdad, ya que creía que nada importaba ahora que el resultado siempre sería el mismo. No le tenía miedo a la muerte, en cierto modo ya estaba muerto. No me preocupaba el bienestar de los demás, solo eran un producto de mi imaginación y no me importaban las consecuencias. No existía la policía ni la prisión, así que decidí salir e intentar cambiar las cosas. Me tomó un tiempo conseguir abrir la puerta de mi apartamento, pero finalmente lo hice. No antes de frustrarme tanto que lancé un estante a través del cuarto. Sin embargo, me sentía como si estuviera en un sueño. El momento ya no se repetía, pero seguía sin comprender la realidad. Bajé las escaleras y salí a la calle. Por suerte, el límite de velocidad alrededor de mi complejo de apartamentos es solo de 10 kilómetros por hora, y hay muchos badenes, así que no corría peligro de que me atropellaran o mataran. Uno de los conductores tocó la bocina. Yo les gritaba, no importa, nada importa. Recuerdo mirar a una mujer directamente a los ojos mientras reducía la velocidad para pasar a mi lado. Nunca olvidaré la expresión de temor y confusión en su cara. Pensé que podía volar, me fui por los aires y volví a bajar. Era porque no había dominado la habilidad de alterar las leyes de la física todavía, pero con el tiempo sería capaz de hacerlo. Había caminado durante bastante tiempo, perdido en un laberinto de edificios de apartamentos y aparcamientos. En algún momento caminé a través de un estanque que me llegaba hasta la cintura. Hablaba en voz alta, dando tumbos empapado y diciendo cosas sin sentido. Recuerdo claramente tener el impulso de estrangular a alguien solo por pensar que no importaría. Afortunadamente, no lo hice. En algún momento me subí encima del coche de alguien y mientras estaba allí empecé a pensar, tal vez no estoy en el infierno. Tal vez debería ir a casa. Finalmente encontré mi camino de regreso a mi departamento y yo inmediatamente llamé a mi amigo. ¿Estoy en el infierno?, le pregunté. ¿Qué? ¿Estoy en el infierno? ¿Dónde estás? En mi casa, en el infierno. ¿Qué tomaste y cuánto? No lo sé, todo lo que quedaba. Voy para allá, estaré allí en unos minutos. A partir de ese momento, estuve bien. Hablar con alguien que conocía fue suficiente como para devolverme a la realidad y gradualmente volví a ser normal en las siguientes 4 horas y media más o menos. Los efectos base se sintieron hasta las 12 horas. Aún sigo teniendo ganas de acurrucarme en posición fetal cuando recuerdo el sonido de mis propios gritos. Recordando todo esto, me sorprende que la policía nunca apareciera. Tuve mucha suerte de que no me detuvieran, me mataran
o me hirieran gravemente. Estoy muy contento de no haber hecho daño a nadie, porque nunca sería capaz de vivir conmigo mismo si lo hubiera hecho. No estoy seguro de si querré tomar amanita de nuevo, pero al menos serán dosis más pequeñas y nunca sin alguien que me cuide, por si acaso. Ahora sé lo peligroso que puede ser.